Saludos. En esta charla vamos a hablar sobre las estrategias para obtener información, para recoger información cuando se lleva a cabo una investigación cualitativa. Y vamos a comenzar hablando de la entrevista cualitativa y en una segunda charla hablaremos sobre la observación partícipe. La entrevista cualitativa es en realidad un diálogo con el propósito de conocer la experiencia de la otra persona, la perspectiva de otra persona, la visión de mundo de otra persona. Lo que se llama en antropología y en la ciencia social como la perspectiva EBIC. En términos de la naturaleza de la entrevista y su validez, pues esa validez va a depender de la respuesta que obtengamos de la persona entrevistada, del participante. Así que parte del trabajo que tiene el investigador cualitativo, el entrevistador, es lograr que esa persona en realidad nos esté dando nos hable sobre su experiencia de la manera más auténtica posible. Cómo esa persona la está percibiendo, no como ella piensa que otros la deben ver o lo deben ver. Así que parte del trabajo que tiene que hacer un investigador cualitativo es crear un ambiente de confianza con ese entrevistado, con ese participante, para que ese participante se sienta libre de poder expresar sus verdaderos sentimientos. Todos tenemos una serie de tipos de entrevistas, desde la entrevista estructurada a la entrevista no estructurada. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Yo prefiero, dentro de la investigación cualitativa, el tipo de entrevista que a mí me parece que es la más apropiada para la mayor parte de los casos, es la entrevista semiestructurada. La entrevista estructurada es una entrevista en donde todas las preguntas son planificadas y escritas por anticipado, y se le presenta y se le hacen las mismas preguntas a los participantes de la misma manera. Aquí no hay ningún intento de abundar sobre cada una de las preguntas, es decir, no se le pide a la persona, si usted en el momento piensa que otra pregunta se le debe hacer, no, eso no es permitido dentro de una entrevista estructurada. Es por eso que a mí me parece que las entrevistas estructuradas básicamente es como un tipo de híbrido entre el paradigma cualitativo y el cuantitativo, y las entrevistas estructuradas se utilizan muchas veces en encuestas, en experimentos de campo, en estudios de casos, en donde usted quiere obtener la misma información exactamente, quiere hacer las mismas preguntas para todos los participantes, para una serie de objetivos que tenga la investigación. Pero dentro de un estudio cualitativo, lo que podríamos llamar un estudio puro cualitativo, pues a mí me parece que la entrevista estructurada no tiene ninguna función en ese sentido. Y en vez de usted hacer tal vez una entrevista estructurada, pues puede enviar esa información por correo electrónico, puede enviarle la encuesta a la persona o las preguntas que sean, y la persona la puede contestar. Y usted necesariamente no tiene que verla, porque la entrevista estructurada, es más, verla es tal vez no hace bien en una entrevista estructurada. Tal vez lo mejor es no tener ningún tipo de contacto con la persona. Así que yo lo veo más bien como un tipo de encuesta. Y hay una serie de entrevistas estructuradas, desde la entrevista cara a cara o la entrevista por teléfono. Pero a nosotros la entrevista que más nos interesa es la entrevista, lo que se conoce como la entrevista cuasi estructurada. Esta entrevista está basada en el uso de una guía de entrevista, que son esencialmente una lista de temas, y en el caso de nosotros preguntas, que se han escrito previamente y que usted va a hacerle a los participantes.
Pero sin embargo, usted puede añadir preguntas a medida que va haciendo la entrevista. El orden que usted siga tampoco tiene que ser un orden estricto. Usted puede ir de una pregunta usted puede saltar a otra pregunta porque usted cree que tal vez la debe hacer en ese momento. Así que es un tipo de entrevista mucho más flexible en donde usted puede elaborar o seguir cualquier línea de sondeo, ¿verdad? Como describimos aquí en la presentación, que les resulte relevante para su investigación. Y en ese sentido, usted tiene menos control de las respuestas de los participantes, porque la idea es que esos participantes se abran lo más posible y les ofrezcan la información tal y como ellos la conciben. Y, por otro lado, usted quiere que esas respuestas se presenten en el lenguaje de los participantes. Cuando hablamos, y aquí me perdonan porque seguí hablando de entrevistas semiestructuradas, cuando en realidad estamos hablando, porque ¿verdad? La entrevista semiestructurada se parece también a la entrevista no estructurada. Pero aquí específicamente, ¿verdad? Comenzamos a hablar del tercer tipo de entrevista, la entrevista no estructurada, en donde es un tipo de entrevista en que usted esencialmente no tiene una guía de entrevista y usted va haciendo diferentes tipos de preguntas dependiendo de las respuestas de los participantes. En ese sentido, es un tipo de entrevista mucho más abierta y está en el extremo opuesto a la entrevista estructurada. Y ay, yo no recomiendo, si usted no tiene, si usted no tiene mucha experiencia en el arte de la entrevista, llevar a cabo una investigación esencialmente utilizando una entrevista no estructurada. Puede ser una manera de comenzar a tener, y aquí es donde yo le veo un mayor uso, en el sentido de que usted comenzar a conocer al participante y en un ambiente en donde usted no tiene unas preguntas en específico que hacer, sino que usted lo que básicamente quiere es lograr un rapport, una relación más estrecha con ese participante. En términos de las ventajas y desventajas de la entrevista, vemos que la entrevista permite recoger información tal como el participante nos la está ofreciendo. Va a promover también la introspección en el participante, porque a medida que usted haga estas preguntas, va a llevar al participante a pensar tal vez de cosas que él no había pensado o no se había imaginado. Así que es una manera también de fomentar la reflexión en el participante. Además de que tiene una versatilidad, porque usted se puede, ¿verdad? Se puede mover, es flexible dentro de esa metodología de hacer diferentes tipos de preguntas y no hay unos controles absolutos, unos límites que, que no le ofrezcan la libertad que usted pueda tener como investigador. El problema es que eso requiere que usted tenga unas destrezas interpersonales, que usted sepa también manejar el arte de la entrevista. Y puede ser susceptible a la subjetividad. En otras palabras, si usted no se conoce bien, si usted no conoce cuáles son sus prejuicios, cuáles son sus asunciones sobre el mundo, pues usted puede llevar esta entrevista, usted puede llevar al participante a contestar lo que usted quiere que el participante conteste. Y eso entonces es terrible, es un gran error dentro del proceso. Uno de los problemas que también podría enfrentarse es el uso de equipo por ejemplo, para grabar la entrevista. En ocasiones,
cuando usted utiliza un equipo para grabar una entrevista, pues el participante se siente un poco incómodo y no le ofrece a usted toda la información que usted necesita. Por eso es que el uso de este equipo, a pesar de que es ventajoso usted poder tener la grabación, pero por otro lado se convierte en un obstáculo, porque en ocasiones yo he tenido la experiencia de que estoy grabando una entrevista y cuando la persona termina y paro de grabar la entrevista, ahí es cuando la persona empieza a compartir los datos y la información más importante. Ahí uno dice, oh, si yo hubiese grabado todo esto. Pero es por eso mismo, porque el mismo artefacto electrónico se está convirtiendo en un problema, en un obstáculo para que esa persona pueda compartir y hablar de su experiencia. El problema es que si usted no hace eso, pues va a depender del uso de la memoria y en muchos casos el uso de la memoria es problemático porque usted no se puede acordar completamente y usted no puede, por otro lado, palabra por palabra, poder escribir todo lo que ese participante le ha dicho. Así que tenemos que manejar ese asunto de grabar las entrevistas de una manera dinámica y de tal manera que la persona no se dé cuenta que se está grabando. Y eso puede pasar algún tiempo, pueden pasar unos minutos, puede pasar 10 minutos, 15 minutos y después que la persona no se da cuenta que está siendo grabada, pues es muy probable que ahí empiece a abrirse y a responder de una manera más profunda sobre su experiencia. ¿Qué tipos de preguntas usted puede desarrollar en una entrevista? Pues hay diferentes categorías. Están las preguntas conductuales. Y una de las buenas preguntas que usted puede hacer es ¿qué usted haría en un día común? Ejemplo, si usted está haciendo el trabajo sobre custodia compartida y lo está haciendo con los padres, pues una pregunta importante es ¿qué usted hace un día común con sus hijos, con su hijo, con su hija? Y eso le da a usted la oportunidad de ver las actividades que el padre hace. También, además de ese tipo de actividades, la conducta y cómo ese padre describe ese día, que es importante. Las preguntas de opinión también son parte del tipo de preguntas que usted puede hacer. ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, sobre la custodia compartida? ¿Qué problemas usted ha tenido con la custodia compartida? ¿Cuáles son los mayores obstáculos? ¿Cuáles son las ventajas? Etcétera. Preguntas relacionadas a los sentimientos de la persona. Y este tipo de preguntas son bien importantes. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente? Los sentimientos de la persona en relación al usted ser un padre custodio, al usted ser padre no custodio. ¿Cómo eso usted lo hace? ¿Cómo ese arreglo lo hace sentir a usted? Y preguntas sobre cuánto sabe el participante sobre algo. Este tipo de preguntas en una investigación cualitativa, a mí me parece que no tienen mucho rol, porque a usted no le interesa conocer en realidad cuánto sabe una persona sobre algo. A usted lo que le interesa es la experiencia, a usted lo que le interesa es la conducta de la persona. Cuánto sabe es para un examen. Es un conocimiento que se mide en un examen, pero no es realmente en una entrevista, a menos que ese sea uno de los propósitos de su estudio, ver cuánto la persona sabe sobre algo. Pero usualmente en una entrevista cualitativa ese no es el objetivo. En muchas ocasiones en entrevistas se deben utilizar estrategias para que la persona hable más sobre lo que ha mencionado, sobre lo que ha compartido. Y para eso se utilizan oraciones y frases como, por favor, comparta más sobre esto que me ha dicho, o voy a necesitar más detalles, o me podría ofrecer un ejemplo de lo que ha mencionado, o puede explicar más su respuesta, o específicamente qué significa eso de no mucho.
que a veces uno le pregunta, ¿verdad?, ¿cuánto actividad física usted ha realizado en la semana? Y la persona respuesta, pues esta semana no hice mucho actividad física. ¿Pero qué significa eso de no hizo mucha actividad física? Que hice actividad física 4 de los 7 días, pero eso, ¿verdad? Eso es bastante. Lo que pasa es que la persona lo define como que no hizo mucho porque usualmente tiene pensado, hace 7 días actividad física, 7 días en la semana. Importante también, antes de llevar a cabo una entrevista, utilizar esta hoja de cotejo desarrollada por Creswell. Se encuentra en el capítulo sobre entrevista, que a mí me parece importante que usted las verifique, las lea, porque cubre todos los factores que usted debe considerar cuando planifica llevar a cabo una entrevista. Desde quién va a participar en esta entrevista, desde cuáles son las preguntas que usted va a hacer, desde el equipo para grabar, el equipo de audio que usted va a utilizar, desde si tiene la hoja de consentimiento lista. Así que esas preguntas son bien importantes cuando usted está preparando para realizar una entrevista. En términos de recomendaciones generales, ¿qué podemos decir? Bueno, no emitir juicio. Eso es básico. En ocasiones lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos también a veces del no verbal, con gestos no verbales que llevamos a cabo. Así que hay que estar con muchísimo cuidado. Permitir que el participante hable. En ocasiones hablamos tanto, el investigador habla y habla tanto que no le permite al entrevistado hablar. Prestar atención. En ocasiones nos entretenemos con otras cosas y no le prestamos atención plena a ese participante. Ser sensitivo, ser empático. Usted hace una pregunta y esta pregunta lleva a la persona y usted a emocionarse, sea empático sobre esa emoción, no la pase desapercibido, no pase a una próxima pregunta porque usted no quiere manejar la emoción de ese participante. Sea empático, comparta, refleje esos sentimientos. Utilice también palabras que reflejen la visión del mundo del participante. No utilice palabras demasiado científicas que el participante no entienda. Por ejemplo, evite las preguntas directivas. Por ejemplo, ¿qué problemas emocionales tuviste cuando perdiste tu trabajo? El problema de ese tipo de preguntas es que ya infiere que tuvo problemas emocionales cuando perdió su trabajo. ¿Y qué tal si esa persona no tuvo ningún problema emocional? Ya usted está llevando a esa persona a contestar en determinada dirección. Exprese la actitud que usted está allí para aprender. Usted no es el experto, usted no es el profesor, usted no es el investigador. Usted básicamente es alguien que quiere aprender sobre la experiencia de la persona. En ocasiones, el silencio es importante. A veces hacemos una pregunta tras otra y no paramos, no hacemos el silencio necesario para que la persona pueda seguir hablando. Y lo interrumpimos. Así que esté consciente de eso. El parafraseo es importante también para darle a entender, para hacerle entender a la persona que se le está comprendiendo, para comunicar esa comprensión. Así que en ocasiones es importante que cuando la persona exprese algo, usted pueda parafrasearlo, usted pueda decirlo en otras palabras para ver si usted también lo está entendiendo. Porque en ocasiones, en realidad, entendemos otra cosa de lo que la persona en realidad está diciendo. Preguntas abiertas son también... Las preguntas cerradas no nos llevan a nada. Las preguntas de sí o no tienen mucha importancia dentro de una investigación cualitativa. Solamente las preguntas abiertas. Así que enfóquese siempre en las preguntas abiertas. Haga las preguntas claras. Preguntas que no tengan, por ejemplo, en ocasiones hacemos más de una pregunta a la vez. O la pregunta es tan confusa que nadie la entiende. O sea, es una pregunta que no está redactada claramente. Use la clarificación.
Cuando usted no entiende al participante, podría elaborar o comentar más sobre el tema, porque en ocasiones el participante dice algo y usted no lo entiende y usted sigue para la próxima pregunta. No, dígale, no, podría elaborar, podría comentar. Oh, caramba, no entendí muy bien lo que quisiste decir. Sea específico y además, en ocasiones, es importante que usted comparta experiencias con el participante. Haga lo que se llama self-disclosure. No es una práctica que usted debe hacer muy frecuentemente en una entrevista, pero de vez en cuando usted puede compartir alguna experiencia que conecte, que lo conecte a usted con el participante. ¿Para qué? Para lograr rapport. Así que eso también es importante como estrategia en una entrevista cualitativa. Así que en resumen, en términos de la entrevista cualitativa, usted tiene que identificar a los participantes que va a entrevistar, ver el tipo de entrevista que va a llevar a cabo, y aquí estamos recomendando la entrevista semiestructurada, ver los procedimientos para grabar la entrevista, el desarrollar la guía de entrevista, determinar el lugar para llevar a cabo la entrevista, que sea un lugar, ¿verdad?, en donde haya silencio, en donde sea un lugar cómodo, obtener el consentimiento del participante antes de comenzar la entrevista. Y esos son algunos de las recomendaciones y de las estrategias que podemos utilizar para llevar a cabo una buena entrevista. En la próxima charla vamos a hablar sobre observación partícipe como otro de los métodos importantes en la investigación cualitativa. Así que será hasta la próxima.